Muy buenos días, agradezco mucho la invitación que me hicieran para estar aquí y compartir pues algunas de las ideas, pensamientos o imposibilidades que rondan por nuestras cabezas. Bueno, la palabra de hoy es radical, pues es una palabra radical, es radical. Es una palabra que para mí tiene una aspiración profunda, que busca trascender lo establecido, el status quo, el poder. Entonces yo quisiera pues problematizar un poco lo que hemos venido pensando desde ahí. También, así como lo hizo la profesora Linda, yo hablaré en determinados momentos de mi experiencia, porque creo que la experiencia es el lugar que me ha hecho pensar de la forma en que pienso, y no es una experiencia neutral, sino es la experiencia de un cuerpo no autoridad del conocimiento, no normal, digamos, dentro del racismo colonial que se vive en los países latinoamericanos. Entonces, pues es desde ahí de donde hablo. Me parece sumamente importante lo que se pensó todo el día de ayer. Yo también tengo muchas cosas dando vueltas en mi cabeza y en mi estómago sobre todo. Quisiera ver cómo de alguna manera lo enlazamos, y para poder hacerlo, como ayer hablábamos con Shakira y Evelyn en su casa, es importante pues volver a pensar en el título de esta actividad, que es Metodologías radicales en espacios de disputa. Entonces, un poco la pregunta que a mí me surge es, ¿puede una metodología ser radical si no se cuestiona el sentido del mundo de donde viene el método como forma de conocer? ¿Podemos radicalizar las metodologías si no cuestionamos las epistemologías? ¿Qué pasa si usamos el método de investigación científica, que en buena medida es un método extractivo, para poder pensar los mundos colonizados? A mí me surge esa pregunta. ¿Realmente podemos ser radicales en las metodologías si no cuestionamos o si no pretendemos ser radicales también en las epistemologías o en las raíces del conocimiento? Entonces me parece que una metodología radical necesariamente nos tendría que llevar a pensar ¿qué es ese método? ¿Para qué nos ha servido ese método? ¿Qué es lo que pretendemos con ese método? También aquí hay dos conceptos en cuestión, que sería uno, el concepto o la tarea de investigar, pero otra es la tarea de generar conocimiento o pensamiento, que serían dos cosas, y que ayer nos centramos bastante en la investigación. Entonces, al pensar de dónde viene ese método, es importante también colocar aquí lo que ustedes han dicho hoy, y es el lenguaje que estamos utilizando en este momento para hablar sobre investigación, para hablar sobre producción de conocimiento. ¿Y qué es ese lenguaje que usamos? Parte del lenguaje que escuchamos ayer es, por ejemplo, pensar que los pueblos indígenas están excluidos, por ejemplo. ¿Es la exclusión la raíz de las formas de dominación de los pueblos indígenas? Me pregunto yo, ¿es la exclusión o realmente
palabras como exclusión, es lo que nuestra querida Silvia Rivera ha dicho, son el lenguaje que está hecho para encubrir más que para develar. No sé si lo estoy interpretando bien. Entonces, la exclusión esconde un despojo permanente. Y si usamos el concepto de exclusión, probablemente los resultados de nuestra investigación no develen la raíz de los procesos de despojo. Ese es un poco el problema con el lenguaje, exclusión, inclusión, lo mismo con términos como discriminación, por ejemplo. ¿Es la discriminación la raíz de la problemática de las mujeres, por ejemplo? ¿Es la discriminación? ¿O es porque se nos deja fuera de algo? Lo mismo para los pueblos indígenas, para los pueblos afrodescendientes, los campesinos, ¿o es realmente un proceso de despojo? O sea, yo no quisiera ser incluida en el mundo del blanco colonial, por ejemplo, por aspiración, pero bueno, estamos ahí todo el tiempo. Entonces, pues este bagaje de lenguaje que hemos heredado en la investigación no nos permiten ver con un lente de pluralidad, primero para entender la dominación y después para los procesos de activismo político, de la academia, etc. Otro del lenguaje que usamos muy comúnmente es igualdad, desigualdad. Yo considero que esta terminología no permite dar cuenta del mundo que esperan otros pueblos. Es la igualdad respecto a qué se estaría aspirando ahí, por ejemplo. ¿Es eso lo que esperan estos mundos? Si estamos pensando en metodologías radicales, descoloniales, despatriarcales, es así, no sé cómo se dice, anticapitalistas, bueno, anticoloniales, etc. Esas palabras, esos conceptos son realmente muy leves para entender un grave problema, que es el problema colonial. Luego, cuando pensamos ¿quién es ese problema? Inmediatamente pensamos, los pueblos afrodescendientes, indígenas, son los pueblos colonizados. Pero como dice otra vez Silvia, que aquí la voy a citar un montón, ¿acaso nos colonizamos a nosotros mismos en solitario? Y por lo tanto nos podremos descolonizar en solitario. Allí hay otra cosa que no está dando cuenta el punto de partida que utilizamos para observar también. ¿Qué herramientas o qué claves nos permitirían a nosotros pensar que un proceso de colonización no sé cómo decir, un proceso de colonización está relacionado, es decir, como decían las negras feministas desde hace mucho tiempo, las blancas viven como viven porque las negras vivimos como vivimos. Es decir, está en relación. Entonces allí entraría en juego lo que continúa en el título de esta actividad, que sería metodologías radicales en espacios de disputa. Sí, como decía el compañero Misquito, si nosotros no observamos qué lugar tenemos en las relaciones de poder, entonces nos colocaremos como los misioneros salvadores de aquellos pueblos colonizados sin pensar que somos parte del mismo problema. Y esto tiene que ver con lo que con las compañeras feministas hemos también hablado de mucho tiempo, con la idea del feminismo solidario con los pueblos indígenas, o la solidaridad con las otras mujeres. No hay tal solidaridad. Allí lo que hay es una conexión de relaciones de poder y por lo tanto la liberación tiene que ver con esos cuestionamientos a las relaciones de poder. Eso implica que nuestro trabajo necesariamente va a ser incómodo. No es un trabajo complaciente. Seguramente habrán dolores, habrán rupturas, pero un mundo colonizado
es un mundo que necesita ser desestabilizado desde la raíz. Entonces, ¿por qué ese método nos genera una serie de conceptos que no nos permite ver más allá? Y desde mi planteamiento es que ese método responde al sentido del mundo capitalista occidental también, que sería el mundo del uno, de donde proviene en gran medida el pensamiento único que hemos heredado como bagaje tanto en la academia como en el activismo político. Es decir, no solo la academia tendría este mismo problema, y este método, aunque una persona subalterna, o no sé cómo podríamos llamarle, o las mismas personas, digamos, subalternizadas, entre comillas voy a poner esa palabra, podemos reproducir ese método, porque está respondiendo este método a una visión del mundo del uno, un pensamiento, un Dios, una religión, una cultura, y todo lo que está alrededor es visto como lo alternativo, lo cultural, lo estático, porque hay un mundo que es la norma. Entonces, si nuestro método de investigación responde al mundo del uno, es difícil entender la pluralidad de formas de dominación que existen en ese espacio donde estamos observando. Por ejemplo, y esto es la conversación que hemos tenido ya hace muchísimos años también con las compañeras feministas, con los compañeros, con los hombres mayas, pero también con las mujeres mayas, y bueno, aquí les voy a hablar de mi experiencia. Mi tesis doctoral de hace varios años se llamó La India como sirvienta, y el subtítulo es Servidumbre patriarcal y colonial en la estructuración de las sociedades que nos dan forma. Cuando una mujer feminista, cuando una académica feminista leía mi tesis, me decía: este es el resultado de un mundo patriarcal. Cuando un hombre maya me leía la tesis, este es el resultado de la estructuración de un mundo colonial. Y cuando una persona de izquierda, hombre, leía la tesis, este es el resultado de un mundo capitalista. Entonces, lo que allí se observaba era el fraccionamiento de un mundo que yo lo leía, por lo tanto, interrelacionada. Es capitalista, es colonial, es patriarcal, o sea, y es mucho más que eso seguramente. Pero entonces, tiene que ver otra vez con el mundo del uno, porque el conocimiento, la forma de conocer y el conocimiento que nos llega a partir del método tiene que ver con el pensamiento del uno, que como ya sabemos es ese uno, hombre igual humano, ¿verdad? Igual no mujer, igual no salvaje, igual no naturaleza, y la forma en que se construyó, como decía Linda ayer, la noción de lo humano. Esa es la noción que hemos generado entonces para observar una realidad. Entonces hay una imposibilidad de observar a partir de una metodología de la segregación, de la forma de observar, si estamos aplicando el método del sentido del mundo del uno. Luego, ¿cómo hacemos entonces para poder observar? Y yo creo que eso es lo que tendríamos que pensar. ¿Qué claves podríamos utilizar para poder observar esa realidad ya no a partir del mundo del uno? ¿Y qué herramientas se nos pueden ofrecer? En la mañana una compañera decía: ¿qué método es posible? Posiblemente esto que estoy diciendo puede ser interesante, lo novedoso, lo que sea, o no tanto, pero imposible de aplicar. Podría ser, yo creo que no es tan imposible porque lo hemos probado a partir de nuestras investigaciones cuando tratamos de entender y enlazar las múltiples formas o la fusión de las formas de opresión
tratando de desafiar la forma única de observar. Entonces, esto nos lleva no solo a pensar la metodología, sino a buscar la raíz de otras formas de conocer y otras formas de construir la vida. Y entonces hay un concepto de Arjun Appadurai que dice, la descolonización se hace en un proceso de diálogo con nuestro pasado. A mí me importa mucho esto porque es muy importante, cuando nos ha sido negado el pasado, pensar hacia atrás y darle la dignidad que necesita nuestro pasado. Un diálogo con nuestro pasado necesariamente nos remite a pensar que los pueblos indígenas, los pueblos afrodescendientes, construyeron un mundo, una forma de vida, con muchos milenios de existencia antes de la llegada de la dominación colonial. O sea, no hay, por ejemplo, no hay un acuerdo sobre cuántos años tiene el pueblo maya. Algunos dicen que 36.000 años de existencia, otros arqueólogos dicen que 15.000, otros dicen que 5.200 años, pero 5.200, digamos que fueran 5.200 años, con 520 y tantos algo de dominación colonial. La dominación colonial es un espacio corto en el largo tiempo de los pueblos indígenas. Es que la vida no se inventó en 1524. Entonces, eso supone cuestionar, lo hemos hecho en Guatemala, pero hay gente que se ríe de nosotros cuando hablamos incluso de lo colonial, pero cuestionar ese tiempo nos permite pensar que hay mucho, como decía una compañera ya ayer, hay un gran bagaje de conocimiento que está allí, y es un conocimiento que les sirve a los pueblos, que usan los pueblos para vivir diariamente, pero que no es reconocido y que con el sistema que estamos viviendo en este momento más bien es expropiado de múltiples formas. ¿Cómo es que un pueblo que cultiva su comida, que hace su ropa, que tiene su propio ejercicio de justicia, que tiene sus propias formas de gobierno, pueblos a donde el Estado no llega, sino en sus formas de represión política, pueblos que no necesitan del Estado para vivir y que existen a pesar del Estado? ¿Qué son esos pueblos? Y que tienen sus propias formas de conocimiento, sus propias formas de curación. Por ejemplo, hay lugares en Guatemala en donde el 90% de los partos son atendidos por comadronas. Así listo. Si los nacimientos y la salud están en manos de la misma gente, entonces, ¿qué tipo de conocimientos? ¿Cómo es que están esos conocimientos para la vida allí? Pero bueno, nosotros hemos sido educados en universidades en donde nos dicen que quien conoce es aquel que pasa o aquella que pasa por la universidad y que aprende para enseñar. Incluso a mí me llama mucho la atención esta idea de enseñar. Yo no sé si es inglesa esa palabra. Yo enseño, entonces yo enseño o yo dicto clases. O sea, todo ese lenguaje es un lenguaje de autoritarismo o de autoridad, no sé cómo podría llamarse. Entonces, pero como decía el compañero colombiano ayer, ¿qué voy a enseñarle yo a las comunidades? Si es la gente la que sabe, es que es un mundo que llega a distorsionar. Hace unos días estábamos en una comunidad cachiquel, que es del pueblo donde yo vengo, y entonces llegó un agrónomo y les dijo a la gente, ¿y ustedes cómo siembran el maíz? Y estaba sembrando el señor. Echamos 5 granos, colocamos la tierra y por fuera echamos 3 o 2 granos más. Y le dice el agrónomo, ¿y para qué echan esos 2 o 3 granos más? Lo que pasa es que si no lo echamos, los pájaros se comen las semillas enterradas y los pájaros también tienen derecho a comer y por eso echamos los granos. Y el consejo del agrónomo, pues échenle veneno. O sea,
digamos que estamos construidos en un mundo para pensar de esa manera. Y luego pensamos que estos pueblos no tienen conocimiento. Y yo digo esto porque en realidad yo he investigado por mucho tiempo y cuando investigo yo realmente tengo una gran crisis existencial. Y en la última, bueno, he hecho un montón de investigación y también habría que criticarnos un poco eso porque a veces lo hacemos por investigación por encargo, como dice Rita Segato, pero cuando llegamos con la gente y nos dice, ¿y para qué sirve eso? Y yo les digo, para nada, lo siento, es para nada. ¿Para qué está investigando si hay relaciones de violencia? Bueno, para ver si tal organización podría hacer un trabajo de reflexión sobre la violencia. Más yo no puedo ofrecer. Y me da realmente un gran sentimiento de culpa al realizar estos procesos de investigación. Entonces, para salvar un poco la culpa, lo que hemos hecho, y yo creo que esto sí ha sido importante, es cómo colocar la investigación al servicio de la gente, como ya decía también ayer Linda, pero cómo usar la investigación para investigar al no investigado, a esa autoridad del conocimiento. ¿Cómo voy a llegar yo a la casa de una mujer criolla y preguntarle, que lo hice en mi trabajo de investigación sobre trabajadoras de casa particular, y preguntarle como le preguntaría a una persona indígena? Pero allí sí hay graves barreras. O sea, yo preguntarle, que no soy yo, que digamos que encarno una condición de sirvienta, preguntarle a la otra que encarna una condición de patrón. Hay una reversión terrible de quién soy yo como investigadora. Pero esto implica pensar también cómo se entiende ese otro mundo sobre nosotros, implica una serie de desafíos. Eso por un lado, cómo investigar, cómo entender ese poder y cómo desafiar desde ahí también. Pero por el otro lado es lo que ayer decían las compañeras de la cuerda, cómo ponernos a nosotras mismas como ensayos para investigar. Y entonces, porque hemos recibido mucha crítica, también le llaman como posmodernos, nos llaman posmodernos aquellos que pensamos escribiendo desde dónde estamos o desde nuestras experiencias. Yo trato de ensayar conmigo misma para ver cómo se siente desnudar mi vida, como lo haría con cualquier persona a quien estoy investigando. Yo creo que ese es un principio ético que nos permite colocarle frenos también en el momento en que hablamos con la gente y colocamos su vida en los resultados de un proceso de investigación. Bueno, entonces yo me pregunto realmente si junto con el método debemos también criticar la epistemología, las raíces del conocimiento y cómo pensar la investigación en un lugar en donde la colonización está establecida en un proceso de relación entre indígenas, mestizos, afrodescendientes, extranjeros. ¿Qué metodología vamos a utilizar para investigar o para hacer que esa investigación sirva? Y ¿para qué sirve esa investigación? Yo pienso que tener la posibilidad de reivindicar la pluralidad nos ayudaría mucho, y no la pluralidad en el sentido de un planteamiento folclórico sobre los pueblos indígenas, en donde lo único que se podría resaltar serían sus tradiciones, costumbres, en lo absoluto. La pluralidad de un sentido de mundo que le ha dado vida por milenios a los pueblos que siguen habitando estos territorios. Es muy elocuente, recuerdo las palabras de los libros de estudios sociales en la primaria, cuando hablaban, los pueblos indígenas, los pueblos indígenas no decían, los indios eran politeístas porque adoraban a muchos dioses. O sea, ese politeísmo nos enseña que los mundos indígenas no eran un mundo del uno. Y ellos, el dios del maíz, el dios del fuego, no era un mundo del uno, sino es un mundo que le apostó a lo plural. Pero ese pensamiento de un mundo no del uno
en este momento está siendo tambaleado por el ejercicio impositivo del mundo del uno. Y bueno, aquí no tengo yo tiempo para dialogar con el Popol Vuh, que es un texto indígena escrito con la llegada de los colonizadores para resguardar la memoria de los pueblos mayas, pero en ese texto se puede observar cómo los pueblos indígenas no eran un mundo del uno. Pero cuando yo leí su traducción en México, y por eso me parece muy interesante el concepto de traducción, por ejemplo, dice: he aquí cuando se creó la gente y la experiencia de la gente. Y la traducción del arqueólogo decía: he aquí cuando se creó el hombre y la experiencia del hombre. O sea, en esa palabra, que es winak, la palabra que es gente, no es hombre en el sentido del mundo indígena, pero en la traducción cristiana, y que pues atraviesa nuestros mundos, es el sentido del hombre. Si alguien lee una traducción castellanizada del Popol Vuh así, diría que es un mundo androcéntrico, igual que el mundo occidental. Entonces, la traducción la traducción, la interpretación tiene mucho que ver también en eso. Por eso estoy muy de acuerdo con alguien que escribió acá que no hay una verdad única, pues esa pretensión de verdad única es justamente lo que nos ha hecho anular todos los demás saberes, la pretensión por la verdad única. Y es en la pluralidad en donde posiblemente se construyen mundos que no aspiran a aniquilarse unos con otros. Entonces, observar las raíces del conocimiento a mí me parece sumamente fundamental, y quizá a lo largo de la tarde, porque ya no tengo tiempo, podríamos hablar un poco sobre esos otros conceptos, cómo los idiomas indígenas son fundamentales para entender un mundo distinto. No, en Latinoamérica la gente que vive a la par nuestra no sabe un idioma indígena, Y entonces cuando hace la traducción, el sentido que le da, incluso si los indígenas tampoco tenemos una visión crítica, lo podríamos hacer, el sentido que se le da a lo que la gente dice, a lo que la gente vive, es un sentido diferente. Por ejemplo, con lo que decía la profesora Linda ayer también, cómo vivimos en relación con el todo, y eso es algo cotidiano. Por ejemplo, en los contextos de los pueblos mayas en Guatemala existe la palabra lo'olej, por ejemplo, que es lo más cercano sería lo sagrado. Entonces la gente dice lo'olej ya, la sagrada lluvia, lo'olej utum, la sagrada comida, lo'olej ulef, la sagrada tierra. Cuando algo es lo'olej, yo no lo exploto, yo no lo insulto. Y esas son las pequeñas cosas que nos ayudan a entender por qué la gente defiende el territorio, defiende el agua. Pero si no entendemos el contexto en que eso se dice, probablemente nuestra traducción castellanizada de algo va a terminar generando o contribuyendo a las formas tradicionales de hacer investigación y de generar conocimiento. Bueno, tal vez solo para cerrar, como para no pensar que esto también es imposible, por ejemplo, cuando se habla sobre la violencia contra las mujeres indígenas, que seguramente lo hablaremos más tarde, en gran medida cuando solo se utiliza un concepto único para entender la violencia, se piensa violencia contra mujeres indígenas igual hogar, igual hombre indígena. ¿Y qué pasa con el resto? Bueno, yo lo voy a dejar ahí para que después podamos conversar quizás sobre eso. Bueno, tal vez empezando con la última. Yo considero que vivimos en un mundo, a ver cómo digo, podemos vivir a la par de los afrodescendientes o de los misquitos, pero no conocerlos, por ejemplo.
La población mestiza en cualquier país, que México, lo que sea, Guatemala, conoce muy poco sobre los mundos indígenas. Y lo que conoce, lo que sabe o reproduce, lo hace a partir de estereotipos o prejuicios coloniales. Y a partir de allí supone que conoce. Eso lo hablaba también Linda ayer. Porque no existe, digamos, dentro de los mundos que hemos sido colonizados, no existe la posibilidad para entender que esos mundos son mundos dignos de conocerse. Pero comemos tortilla, comemos la comida de esos pueblos, y son muchas veces los pueblos que alimentan nuestra vida, digamos, si fuéramos mestizos o incluso indígenas urbanos, pero no los conocemos. Me parece que es importante darnos a la tarea de conocer, pero antes de conocernos mutuamente. Y en muchos casos los indígenas o las poblaciones afrodescendientes sí hemos tenido que conocer ese mundo. Somos lo que algunos llaman biculturales, o sea, para conversar con el blanco, he tenido que tratar de entender su mundo para revertir el sistema. Entonces yo conozco ese mundo y conozco el mío. Pero al revés eso no pasa. Pero en cambio sí, por la racialización de la construcción de la vida, hablan de nosotros, hacen políticas públicas sobre nosotros. Entonces allí tiene que haber un proceso de acercamiento que rompa con el hábito colonial de pensar que conocemos, pero que no conocemos. Pero ahí hay algo más profundo, y es ese racismo que no se ha logrado entender o que no hemos podido verbalizar hasta en este momento. Hay un racismo que no es necesario, puede ser racional, pero no necesariamente racional, y es el que hace que dentro de mí, aunque no lo diga, piense y trate hacia esa otra persona o hacia ese mundo como inferior y como expropiable. Existe eso, desde todo el lenguaje racista colonial, eso se vive y yo lo vivo todo el tiempo. Hay una corporalidad que transmite una forma de autoridad sobre mí, por ejemplo. Eso no permite una relación de confianza. ¿Cómo podemos construir una relación de horizontalidad o de equivalencia humana, cuestionando profundamente nuestro sentido de superioridad como mestizos, como criollos, como extranjeros, pero nuestro sentido de inferioridad en caso de ser indígenas o negros también? Y con esta cosa de la construcción colonial del ser. Allí hay un trabajo profundo que hacer, que probablemente tenga que ver aquí con la psicología, nos haría un gran aporte, pero no lo hemos hecho, porque pensamos el racismo solo con la cabeza, pero atraviesa totalmente nuestro cuerpo. Creo que allí hay un gran problema, y por eso las y los mestizos, que son nuestros hermanos próximos, tienen una gran tarea con los indígenas de pensarnos en relación, y de no observar a los pueblos indígenas y mestizos como aquellas personas a quienes hay que investigar, hay que dialogar para poder entender un mundo, para poder entender la palabra, la traducción, como decía la compañera. Es necesario comprender ese mundo, y eso no se logra con una entrevista. Eso se logra estando en ese mundo, viviendo con ese mundo, pero dejándose criticar por ese mundo también. Porque es muy difícil cuando la crítica es al revés, es una crítica que es difícil de aceptarla, pero necesariamente se tiene que pasar por ahí para poder tratar de construir una mínima, la horizontalidad en un mundo así establecido. Luego, y eso significa entonces votar esas formas coloniales de relacionamiento
en que hemos sido construidos. O sea, vivimos juntos, mestizos, indígenas y afrodescendientes, pero estamos bastante distanciados en nuestra vida. Los mestizos, por lo general, no estoy diciendo por quienes estamos aquí, pero reconocen y valoran el mundo blanco. Su aspiración siempre es hacia ese mundo, no hacia lo indígena o hacia lo afro. Eso no le permite construir con los afros y con los indígenas. Bueno, yo creo que todo el tiempo vamos a trabajar con la tensión y con la contradicción. Eso también tiene que ver con que las y los investigadores indígenas somos cuestionables, así como investigadores también. Y, por ejemplo, yo puedo hablar así aquí, pero puede haber una persona maya o que me cuestione. Y ese cuestionamiento lo que hace es repensar y pensar otra vez en colectivo. Vivimos siempre en la tensión y en la contradicción. A mí me parece que lo más importante es reconocerlo y seguir avanzando en esos procesos de tensión y contradicción para que finalmente las formas de conocer y de aportar sean también colectivas. Bueno, no sé.